Ya es diciembre, vamos a hablar acerca de las pastorelas y las pastorelas dentro de los diferentes géneros que las caracterizan. La noche más venturosa, y para hablarnos de esta obra del maestro José Joaquín Fernández de Lizardi se encuentra el maestro Francisco Hernández, a quien recibo. Buenas noches, Francisco. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto enorme estar aquí en su programa y bueno, pues hablar de esta gran tradición que data del siglo XVI y en la cual, bueno, no hay compañía de teatro que no esté inmersa en representar una pastorela como la que estamos llevando a cabo nosotros, como La Noche Más Venturosa, como bien decías, de José Joaquín Fernández de Lizardi, pero a él le toca, lo mejor, le toca esta transición entre el México virreinal y el México independiente. Y esta pastorela, él la publica hacia 1817, en donde recopilará toda una tradición que data, como decía hace un momento, del siglo XVI, para traernos La Noche Más Venturosa. Y esta obra, sin lugar a dudas, es uno de los grandes clásicos del teatro mexicano. Fénix Novohispano está detrás de todo esto. Cuando hablamos acerca de esta compañía, sabemos que han presentado en diferentes lugares, tanto nacionales como internacionales, Francisco. Sí, bueno, nos hemos abocado y dedicado al teatro del siglo XVI, al teatro novohispano, y no podíamos dejar de montar La Noche Más Venturosa, que llevamos cerca de 20 años o 21 años representándola. Iniciamos en el Zócalo, ahí en la antigua plancha del Zócalo, que no hay plancha. Ahí iniciamos con esta gran puesta en escena y de ahí hemos ido representándolo en la Catedral de México, en el Altar de los Reyes, en el antiguo Ayuntamiento, Museo de la Ciudad de México, Convento de Regina Coeli. Entonces han sido muchísimos espacios y esta vez estamos por tercer año consecutivo en el Museo Nacional de las Intervenciones, que además era un convento franciscano en el siglo XVI. Entonces volvemos al origen, volvemos a estos espacios donde se hacía uso de estas representaciones para, para educar, para formar al espectador, sobre todo al pueblo indígena, ¿no? Que aprendería esta nueva tradición y se inyectaba este conocimiento, ¿no? De llegar a la adoración del niño Dios, en el cual los hombres, con todos sus vicios, son tocados, tentados, supervisados por el diablo y al final llegan a esta hora. Pero lo más interesante es que el diablo no es un diablo bobo, no es un diablo tonto, no es un diablo común, es un diablo reflexivo, un diablo inteligente, el que nos presenta José Joaquín Fernández de Lizardi. Y es el mismo diablo que traemos nosotros, hablar desde una postura de la inteligencia. Y es el camino que va llevando el diablo y va haciendo una serie de reflexiones en torno al encuentro de los pastores y va mostrando lo más burdo del ser humano a través de estos personajes tipos que son Bato, Gila, que van respondiendo a las necesidades básicas y al final dice Lizardi, llegan todos ellos a la luminosidad del conocimiento, de la fe a través del saber. Así es, cuando estamos hablando de las pastorelas y este género que se ocupaba para evangelizar, para mostrar al pueblo en ese momento, y a través de este tipo de representaciones se llevaba a cabo. Sin embargo, la forma, el verso que está inmerso dentro de La Noche Más Venturosa es lo que le ha dado que tenga cabida en diferentes espacios, Francisco. Claro, eso es también otra cosa maravillosa que le damos el verso, como bien dices, la estructura del verso, los octosílabos, esta delicia de la musicalidad que trae el mismo texto, que no debe volverse monótono, sino al contrario es musical, escuchar a los personajes, en verso que rescata muy bien Lizardi en esta tradicional pastorela de origen novohispano. Y es ahí precisamente donde tiene su valor. Es un texto que no solo está en verso, sino nos presenta un diablo inteligente y además nos habla de lo que será el futuro mexicano, del comportamiento del ser mexicano. Y aparte nos hace también un bosquejo de la gastronomía, que lo que será la gastronomía mexicana, planteándolo en Bato, el Lucifer planteándole toda esta paleta de platillos de la época novohispana que ahora son tan comunes comer en las fechas de diciembre. Entonces está llena de tradición, de historia, de cultura, esta gran pastorela de Lizardi. Y antes de hablar acerca de lo que hay en la compra del boleto y que tiene que ver con esta actividad gourmet que tienen como experiencia para el público, háblanos un poco en tu perspectiva como director, qué es lo que está sucediendo con las pastorelas hoy día.
Bueno, muy buena pregunta y difícil. Yo creo que la pastorela transita ahora, más que llevar un mensaje, transita hacia lo divertido, lo chusco. Sí, los pastores van a adorar al niño Dios, pero bueno, en una tónica, vamos a decirlo, de pues de una gran comedia o de una farsa, ¿no? Por donde se van las pastorelas. Y yo creo que al final de cuentas, lo importante es llegar a este mensaje de hermandad, ahora que están los tambores de guerra en el mundo, en que la humanidad se puede unir y la humanidad se une ante un objetivo que es llegar ante el niño Dios, pero más que el niño Dios representa el símbolo de la paz de la humanidad. Y las pastorelas de ahora, bueno, pues tienen otro sentido más pícaro, lúdico o festivo, más que llegar a esa reflexión, ¿no? Que es a lo que invita este pensamiento del teatro franciscano del siglo XVI. Y Fernández de Lizardi, como un colaborador de un grupo de entes que estuvieron escribiendo, y el llamado por su novela El Periquillo Sarniento, que lo conocemos, ¿tiene algo que ver todo esto con la forma de ese México que existía para poder ahora a través de esta obra hablar de situaciones que no pierden vigencia políticamente y culturalmente, Francisco? Claro, acabas de decir algo muy importante. Lizardi, si bien podemos decirlo que es el padre o de la literatura mexicana de alguna manera. Si bien está Sor Juana, adelante está González de Eslava, pero Lizardi le toca esa transición. Y fíjate que tiene una reflexión muy interesante y un diálogo. Aparte, Lizardi fue periodista, pero él tiene un diálogo que es diálogo entre un macero es el que pone las piedras, empavimenta las calles, y el virrey Revillagigedo. El virrey Revillagigedo fue uno de los hombres más ilustrados del siglo XVIII y fue el que le dio el término y conclusión a la Ciudad de México, como la que admiró el barón de Humboldt y la cual nos sorprende a nosotros. Pero hay un diálogo entre estos dos personajes y están los dos en el inframundo, han muerto. Y el virrey Revillagigedo espera y ve que llega el macero, este hombre, y empieza a platicar con él y le pregunta al virrey, oiga, ¿cómo está México independiente ahora? ¿Cómo van las cosas? Y entonces el macero dice, no, señor virrey, está muy mal, lo que usted dijo fueron grandes obras, ahora tenemos calles muy mal empedradas, las acequias están muy sucias, no se cumplen los acatamientos de la sociedad en la Ciudad de México, y entonces hay una gran crítica al México independiente de lo que fue el México del neoclásico de finales del siglo XVIII. Entonces nos está hablando de una manera crítica de lo que está haciendo el México independiente y son los valores que seguimos conservando y seguimos comportando desde esa misma tónica, desde principios del México independiente. Así es, regresando con nuestro invitado, hablar acerca de este género de la pastorela, en este caso a través del verso, a través de todo lo que el actor tiene que realizar, cómo es el proceso de dirección, porque muchas veces pues tenemos el texto y ya, dalo de la manera como lo sientas, vamos dando indicaciones, pero aquí tiene que haber una rigurosidad para poder llevar a cabo todo eso. ¿Cómo lo realizas, Francisco? Bueno, primero hay que hacer una revisión del texto del verso, ir marcando a los actores los acentos, ir marcándole las acciones, el mismo texto te lo va solicitando, que eso es el texto muy generoso, y tú ya vas implementando lo que quieres hacer con los actores, hasta dónde quieres llevar el tono de cada uno de los personajes para su interpretación. Entonces el verso utiliza el actor, hasta aquí lo quiero o lo quiero mucho más arriba subido de tono, y vas montando. Nuestra pastorela este año la está dirigiendo Ulises Mendoza, el gran actor que además es el Diablo. El año pasado estuvo aquí. Sí, exacto, Ulises, que está ahí en la pantalla. Él está este año dirigiendo la pastorela y es el verso, pero también cada año agregamos música en vivo, que también es música en vivo, cello, dos violines y viola, que también es música de este periodo final del barroco. Está la música implementada, entonces la música te da un tono, más el verso, más el vestuario también es
un vestuario que se acerca a la época, que te invita a ese periodo histórico. Y bueno, buscamos atrapar los sentidos del espectador en un espacio, además del siglo XVI, que eso le da un carácter y un tono muy padre. Más aparte, dentro de esto barroco, al final la gente hace una negociación gastronómica de un tamal gourmet y de ponche para meternos más en la tradición y cerrar así con los 5 sentidos de que el espectador pueda disfrutar la pastorela en todos sus sentidos, ¿no? De manera general, los pastores que están representándose aquí y también el diablo tienen una connotación diferente. Primero, no tenemos a un diablo tradicional porque él como que va reivindicando, como que va estableciendo un balance entre cada una de las ideas que establecen las tentaciones. ¿Cómo llevar esta pastorela que bueno, ha sido representada de muchas maneras, pero ahora en un espacio como lo es el Museo de las Intervenciones, donde tenemos la atmósfera, que ya es diciembre, está haciendo un poco de frío. Sí. Está el público un poco, no está tan cerca, pero los actores tienen que escucharse en ese momento. Bueno, algo muy rico de la pastorela es que la misma pastorela te invita a participar y jugar con el público. De pronto los actores van y juegan con el público, lo hacen partícipe de la situación para crear esta atmósfera en comunidad. Además, otra de la espectacularidad de esta pastorela es que los actores cantan. Hay una soprano que va interpretando ciertas canciones y en las cuales invitan al público a sumarse también con el canto. Entonces, bueno, eso hace que la atmósfera se redondee para que sean partícipes, el espectador comulgue con el actor, ¿no? Con el actor. Y la forma en que cada uno de los personajes está dibujado. Estamos encontrando las tentaciones en estos pastores. Sí, bueno, deja decirte que bueno, eso es un detalle. Las imágenes de los actores están tomadas del teatro novohispano, sobre todo de los cuadros de castas. Las mujeres están maquilladas, peinadas como si fueran cuadros de castas. Si te fijas, muchas de ellas tienen aquí un chequeador. Ajá. Que se volvió moda de América, se lleva de moda de Europa, ¿no? Entonces las mujeres tenían este chequeador y es un elemento que usamos para remitirnos a esa época y crear imágenes que nos remitan inmediatamente hacia el final del virreinato, donde se sitúa la pastorela. Entonces también un deleite iconográfico para identificar de pronto ciertos cuadros de castas del finales del siglo XVIII. Y sí, por momentos estas fotografías que podemos tomar nos hablan como de obras, de cuadros que podemos estar observando como si estuviéramos en una galería. Sí, sí, no, dime por favor. Y todo esto, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Quién es responsable de la visión del vestuario para poder llevar a cabo esta noche más venturosa? Bueno, el vestuario nos lo diseña Brisa Alonso, que es una vestuarista que trabaja con nosotros desde hace pues 28 años y quien ha realizado los vestuarios de Fénix Novohispano durante todo este periodo. Entonces, ella es la que diseña el vestuario para estos personajes y bueno, junto con ella en la investigación iconográfica pues tomamos de tal o cual cuadro o de Miguel Cabrera, tomamos tal imagen para hacer la recreación de la vestimenta de los personajes. ¿Y los actores? ¿Quiénes están en el cuadro? En el cuadro, bueno, este año está en escena, bueno, Ulises Mendoza, que es el Diablo, está Bato, que es Mario Iván Martínez, está Don Luis de León, que es el otro Diablo, que es Lucifer, está Norma Duarte, está Daniela Pérez Acosta, está Jessica Gámez, a todos, Alelí Ábrego, Pedro Adame, Bruno Sánchez, que todos son grandes actores ya con una trayectoria enorme. Eso hay que decirlo también, ya son actores profesionales que egresaron de las aulas hace 30 o 40 años, ¿no? Y eso también le da un carácter muy divertido, muy lúdico, porque ya saben manejar el tono y los tiempos para jugar con el público. Hablando acerca de este tono y la manera nuevamente que da la musicalidad, el verso, tú como director, ¿qué es lo que procuras en el actor en el momento que está representando? Bueno, yo creo que
lo más importante es entender lo que uno está diciendo en el verso. Entender las palabras, sobre todo que las palabras, por ejemplo, tenemos la palabra albeitar, ¿no? Que ahora dime qué es albeitar. Dices, bueno, ¿qué es esa palabra? Bueno, pues es una palabra que transita del siglo XVIII y es como un veterinario en la actualidad, sería un veterinario, aquel que cura animales, ¿no? Entonces hay así una serie de palabras que hay que traducir en la expresión, en la corporalidad y entenderlas tú como personaje, ¿no? Para que pueda el público entender qué son estas palabras que están en desuso ahora. Entonces eso es muy importante, entender cada palabra, significado del texto para que pueda transitar al público. Si el actor lo entiende, lo va a poder asumir y lo va a poder transitar al público. Sin que pierda la esencia este texto, ¿cómo llevas a cabo los alivios cómicos que existen dentro de la pastorela? Bueno, los alivios los vas marcando, dependiendo, el mismo texto te marca las acciones. Y entonces al marcarte las acciones es ahí donde entra esta parte cómica y esta parte lúdica y le das al actor un elemento para crear y hacer ciertas cosas lúdicas y muy divertidas en la expresión corporal o en la expresión vocal. Tenemos un corte, vamos a él y continuamos con nuestro invitado. Procurar el trabajo con la vestimenta, estableciendo el cambio de tiempo que tenemos tan fuerte en la Ciudad de México, ¿cómo se realiza? Porque tenemos vestuarios impecables, porque también tenemos que están siendo muy cuidadosos para poderlos manejar, Francisco. Bueno, lo primero, cualquier vestuario, el actor debe manejarlo, ensayar con él y en este caso como es un vestuario clásico, pues saber qué uso tenía en la época novohispana para poderle dar ese carácter y portarlo, ¿no? Portarlo y hacerlo parte de tu personaje, desde el mismo color cromático en cada vestuario, desde el diablo que trae una casaca trae un chaleco que se llama chupas, los chalecos se llaman así, el corbatón. Entonces, conociendo todos los elementos de la vestimenta clásica, pues el actor puede jugar también con ellos, ¿no? Puede darles vida y hacerlos propio de su personaje. Fénix Novohispano, lo que realiza cuando estamos viendo una obra es acercarse fielmente a todo eso a través de un proceso de investigación que están realizando. En el caso de la pastorela, ¿cómo lo llevas a cabo? Bueno, en la pastorela sí es un proceso de investigación, no se llega fortuitamente, dice voy a montar la pastorela y bueno, qué bonita, no, sino hay un proceso de investigación para tratar de entender qué nos está diciendo este autor, Lizardi, en esta pastorela, porque hay otras pastorelas que se conservan en el siglo XIX. Hay una muy famosa que se representaba en el antiguo Teatro Real, que está ahí en el centro, que se representó en 1850, pero tenía otra tónica y ahí aparecía Adán y Eva, por ejemplo, ¿no? Entonces, la de Lizardi crean sus personajes y aparece la Virgen María y la Virgen y San José y el Niño Dios al final. Pero bueno, las pastorelas fueron escritas solamente con un fin, ¿no? Llegar a adorar al Niño Dios y pueden aparecer los personajes que quieran. También hay otras pastorelas en que aparecía Hernán Cortés, por ejemplo, ¿no? En la pastorela, una pastorela del siglo XVII. Pero bueno, la que mejor se conserva y la que mejor nos habla de nuestra época es esta, la de José Joaquín Fernández de Lizardi. Miguel Sabido también tiene un concepto muy importante para el desarrollo de las pastorelas y de hecho tiene una investigación, un libro donde habla acerca de ellas. En cuanto al maquillaje, que es lo que quiero preguntarte,
¿En qué te estás basando para poderlo hacer? Porque por momentos vemos que hay colores muy acentuados en algunos de los personajes. Sí, bueno, lo que decía, en los cuadros de castas nos basamos para, los personajes se basan ahí para crear su personaje. Cuadros de castas del siglo XVIII en que se clasifican los diferentes tipos de seres raciales en la Nueva España, pues de ahí, ¿no? De ahí nos basamos, desde lo que es un rato, un salta para atrás, no te entiendo, todas estas castas, pues de ahí bebemos para que los actores creen su maquillaje. Y ahora, ¿dónde se están presentando? ¿Cómo puede el público asistir a verlos? Ah, bueno, estamos presentándonos en el Museo Nacional de las Intervenciones, ex convento de Churubusco, y vamos a estar desde el día 14 hasta el día domingo 22 de diciembre a las 7 de la tarde. El costo del boleto incluye también esta degustación de un tamal gourmet y Sí, sí, ponche. la chef Elvira Barca ha preparado unos tamales deliciosos en hoja de plátano, que incluyen un delicioso tamal de champiñones riquísimo, con queso y otros tamales que ya nos dará sorpresa, que el público podrá elegir, y, y un ponche tradicional con bastante fruta para ese frío que es de invierno y se antoja mucho. Pero bueno, el precio del boleto es 550 pesos, pero con ver tu programa vamos a hacerles un 10%, ¿no? Para que... Eso es importante también porque lo que queremos es que el público asista, vea el trabajo que están realizando, porque por momentos podemos tener a lo mejor un personaje en escena, pero hay toda una serie de circunstancias que se mueven en este escenario que nos van dando diferentes sorpresas, Francisco. Sí, sí, tenemos, tú la viste el año pasado, La Pastorela, Así tuvimos es. el honor de que estuvieras ahí. Digo, son 12 actores, son 12 actores, el cuarteto de cuerdas y 2 cantantes, y entonces eso le da una gran vivencia a ver la representación y invitar al público, ¿no? A reflexionar al final sobre lo que es la noche de paz. Y también otra cuestión importante es el lugar donde puede estar el público sentado. Desde cualquier lugar van a poder escuchar y van a poder ver. Sí, desde cualquier, o sea, la pastorela se puede escuchar muy bien. No es como un concierto de Luis Miguel que estás a 20 metros de distancia y lo ves así, o a 50 o 100 metros, sino estás a distancia de 2 metros, ¿no? Y además el mismo espectáculo busca envolverte, que es ser parte de él, integrarte a la obra. Entonces eso es muy, muy padre. Este lugar tiene una magia muy particular para la presentación de estos espectáculos, y en particular con la pastorela. ¿Por qué eliges estar ahí y no en otro sitio? Bueno, mencionaba que es devolverle este carácter al espacio, que no solo funciona ahora como museo, sino también fue un espacio escénico. La Ciudad de México es un espacio escénico vivo y nos hemos dedicado a rescatar los espacios escénicos, desde la Catedral, el Zócalo, el Palacio Nacional, que en todos sus recintos se hizo teatro desde el siglo XVI hasta la actualidad, ¿no? Entonces, eso es padre, contar la historia de los recintos, de los espacios que fueron escenarios del teatro que ahora heredamos. Entonces tenemos una riqueza enorme, enorme. Tenemos el antiguo Coliseo que data de finales del siglo XVI, tenemos, bueno, el Teatro Nacional, el Teatro de Bellas Artes, pero también los edificios funcionaron como espacios de representación. Los dominicos tenían obras de teatro, los franciscanos, los jesuitas, la catedral había obras de teatro en su interior en el siglo XVI. Entonces lo que ha hecho Fénix es ir rescatando toda esta esencia teatral en esos recintos. Y bueno, el Museo de las Intervenciones pues también es parte de esa tradición teatral. La producción y la iluminación, ¿a cargo de quién corre? Bueno, la iluminación está a cargo del maestro Edgar Laurrabaquio, quien hace el diseño de iluminación. La producción está a cargo de Eliú Pérez Landín y la dirección, aparte de este año, de Ulises Mendoza. Y no podemos dejar de mencionar el programa de mano, el flyer que tienen ustedes, que tiene en particular colores azules. Esta paleta tiene algo que ver con lo que vamos a disfrutar en la noche más venturosa. Claro, claro. Creo que la escena más importante para nosotros es la adoración del niño José y María con el niño en brazos. Es llegar y conducir al público a través de toda esta aventura, conducirlos a este momento para disfrutar
esta paz y que nos invite a reflexionar hacia adentro, así quiénes somos nosotros. Eso es la intención. ¿Hay una procesión que se realice con el público? Claro, se canta la posada afuera del convento antes de ingresar, ahí el canto en la posada y entramos al espacio de representación y ahí nos recibe los violines cello y viola con música de la época. Francisco, ya estamos a punto de finalizar este segmento. ¿Algo que quieras comentar con el público de Tramoya Escénica? Pues ir a ver la pastorela de la noche más venturosa que monta Fénix Nuevo Hispano cada año, pero también ir a disfrutar a todas las pastorelas que puedan, a disfrutarlas, porque es parte de una identidad y también es de nuestra aportación al teatro universal. Este fenómeno que llamamos pastorela en México. Si bien viene de la Edad Media, aquí se adapta y aquí lo hacemos nosotros, hacemos este mestizaje cultural y el resultado es una pastorela. Pues el público invitarlo a que vaya a ver todas las pastorelas que pueda. Eso es importante. Gracias, Francisco, por haber estado esta noche. Al contrario, muchas gracias a ustedes, un gran abrazo y los esperamos en la noche más venturosa en el Museo de las Intervenciones. Así es.